puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente en la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Caracú. Lo que estaban viendo en el inicio del programa es un material que preparamos junto al equipo audiovisual del programa de Caracú en acompañamiento a las manifestaciones, a la marcha realizada por mujeres en conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, en un país en el que los derechos de la mujer siguen siendo muy vulnerados y en los que lastimosamente tenemos que hablar casi todos los meses de cifras y de casos que causan escalofríos en la población debido a un nuevo caso de feminicidio, a un nuevo caso de abuso sexual y a una serie de casos relacionados a derechos de la mujer vulnerados en este país. Decidimos que la mejor forma de acompañar era que el equipo audiovisual pueda captar en imágenes lo que estábamos viendo recién en pantalla y lo que seguimos viendo ahora mientras seguimos hablando, y que sea la propia voz de las mujeres la que sea escuchada a través de esta plataforma que nosotros tenemos y que se llama Caracú. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Caracú. Ricardo Alderete, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanqui, y así tal cual lo estás relatando. De hecho, que la decisión del equipo fue que la cobertura sea una cobertura en la que ni siquiera nosotros estuviésemos involucrados y que sea directamente y exclusivamente la voz de las mujeres las que se escuche, la que se levante, la que hoy tengamos acá en esta edición de Caracú, y reiterando que la deuda histórica con las mujeres y con los derechos de las mujeres no tiene que ser más una excusa del por qué no se aborda el derecho de la mujer, no tiene que ser más un impedimento de la forma en la que se aborde desde hoy el derecho de la mujer. Cuando se habla de deudas históricas tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado uno dice, podemos entender que tiempo atrás eso haya ocurrido de esa forma o que tiempo atrás no se le haya dado la debida importancia, la debida relevancia, pero la deuda histórica, y quiero que esto quede bien en claro, no debe ser jamás, ni hoy ni más adelante, una excusa para no abordarlo, para no interesarnos, para no involucrarnos
con lo que tiene que ser el abordaje, valga la redundancia, al derecho de las mujeres, que hoy lo estamos revelando y lo estamos mostrando acá, cubriendo con Caracol. Exactamente, queríamos dejar que la voz de las mujeres sea escuchada por nuestras compañeras de trabajo, por nuestras madres, por nuestras hermanas, por las hijas que quizás podamos tener algún día. Entonces esta era la forma de acompañar que decidimos realizar con el equipo de Caracú en esta edición de la manifestación del 8M realizada por mujeres en el microcentro capitalino y en otros puntos del país. Nosotros estuvimos por el microcentro acompañando en cámaras de nuestra compañera Juliana Agostini. Pero también en esta edición de Caracú, ahora vamos a ver también en pantalla, vamos a hacer otra vez un recuento de lo último que se tuvo en materia de consecuencias que está dejando todavía, están dejando todavía los últimos operativos antinarcóticos, antidrogas y antilavado de dinero, también hay que decir, en Paraguay. En particular, los coletazos del operativo Ultranza, que ya le costó el cargo, Ricky, a otro empleado público, a otro funcionario público, a otro que debería ser servidor público. En esta oportunidad fue al diputado colorado Juan Carlos Osorio, que tuvo que renunciar apurado por la cuestión, Ricky. Y fíjate que él renuncia por estrés, ¿verdad? Vemos hasta de manera jocosa en aquella cobertura en la que se dio a conocer la renuncia del diputado Juan Carlos Osorio, cuando él decía un cúmulo de cosas que me lleva al estrés y ese estrés me lleva hoy a renunciar. No pasó mucho tiempo, habrán pasado minutos, horas para que la orden de detención por parte de la Fiscalía ya avance y sea finalmente el detenido, sea requerido por la Fiscalía, dentro de allanamientos que se dieron en el marco del operativo a Ultranza Paraguay, que lo involucra a él directamente, no como un coletazo así de salpicada nomás, no como un actor secundario, no como alguien a quien conocía a otro de los involucrados, sino como un casi hasta protagonista de lo que sería la compra y la venta de droga y la distribución. De hecho, que de lo que se fue revelando en parte en audios y luego se pudo ver incluso en videos de las cámaras de sesión de la Cámara de Diputados, es que él, incluso estando en el cargo que ocupa como diputado, atendió una llamada aparentemente tratando de negociar la llegada de unos ciudadanos bolivianos para algún tipo de negocio con la droga, mientras hablaba de fondo la diputada Katy González, cuando él salió a decir que audios que se filtraron no tenían ningún tipo de asidero, o siquiera como la excusa que solemos escuchar cuando se escuchan audios filtrados, no era su voz, Juan. Claro, en plena sesión de la Cámara de Diputados, Osorio estaba negociando, estaba conversando con sus socios, sus supuestos socios del negocio del narcotráfico. Lo grave de la situación, estamos hablando de un diputado que en plena sesión estaba realizando estos negocios. No es la primera vez que un legislador está involucrado en esto, hay que decir también. No quedó en nada, no pasó absolutamente nada con aquel informe presentado en 2014 por los entonces senadores Arnaldo Wins y Arnaldo Yucio, cuando revelaron los nombres de los legisladores de entonces que estaban vinculados al tema narcotráfico. Y lo grave de esto es que se desató también una especie de todos contra todos en la Cámara de Diputados, en la que la diputada Celeste Amarilla reveló algunos nombres que de hecho ya se habían publicado varias veces sobre supuestos vínculos de narcotráfico. Pero vayamos a esto, vayamos al caso más reciente del narcodiputado, y también hay que recordar que hay otro diputado cuyo nombre saltó en medio de los operativos. Estamos hablando del diputado Erico Galeano Segovia, que todavía tiene mucho que explicar. Así que vamos a esto que nosotros llamamos el escándalo del narcodiputado. Todavía no salimos de una y ya tenemos otra. Cuando decimos que el inicio del 2022 se vino ajetreado en Paraguay, no estamos exagerando. Recién vamos por marzo y ya tenemos suficientes escándalos como para 2 horas de anuario allá por diciembre. Lo que parecía una cuestión anecdótica se terminó convirtiendo en un escándalo de proporciones épicas. Un diputado metido directamente con el narcotráfico. Bueno, uno más que se suma a la lista. Pero, en fin, esta vez se trata del diputado Juan Carlos Osorio, el colorado que se originó bajo el manto del cartismo y que creció con el abdismo. Inicialmente, la vinculación de Osorio con el esquema de narcotráfico revelado en el marco del operativo A Ultranza PI parecía una cuestión indirecta. Un legislador haciendo amistad con un pastor que en realidad se dedicaba al narcotráfico. Un diputado más que decía abrazar el cristianismo mientras su vida política reflejaba otra cosa.
diputado, Dios te lleve más arriba por su fidelidad y su amor por Jesús. Pero lo cierto y lo concreto es que Osorio no solo era amigo de los supuestos narcotraficantes, sino que estaría directamente involucrado. Todo empezó la semana pasada. El activista Alfredo Guachiré lo señaló en redes sociales como cabeza de un esquema criminal dedicado al narcotráfico. Además, publicó audios que revelaban el nivel de involucramiento del diputado. Según Guachiré, Osorio se inició con un laboratorio de producción de cocaína y cultivo de marihuana en Alto Paraná a principios de 2019. Sus operaciones quedaron registradas en un celular y fue allí donde se encontraron los audios. Osorio habría montado un esquema con varios cómplices que le facilitaban una organización eficiente de producción de cocaína y cultivo de marihuana. Lo controlaba todo desde su teléfono y algunos audios revelan que lo hacía hasta mientras estaba en sesiones de la Cámara. El hombre clave del diputado Osorio era Óscar Agustín Sanabria, alias Jackie Chan o Bruce Lee, quien fue detenido por la SENAT en abril del 2021 durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero, donde incautaron 10 kilos de cocaína y paquetes de marihuana. En los audios se podía escuchar a Osorio pautando reuniones con Sanabria y también conversaciones en encuentros con proveedores de pasta base y hasta con compradores de grupos criminales brasileños como el Comando Vermelho. Vendieron porque ellos allá tiqueaban, entonces por chiquito en la discoteca. Ahí que se ganan bien. Y ahí sale como $120,000 un kilo, dice. Él me explicó lo acá. ¿Y cuánto le mostré? No, 1,5 kilos, medio kilito ya estaban 200,000. Además, los audios revelan que un hombre con el alias Cangurú, pieza clave del esquema, fue detenido y llevado a investigaciones de la policía. Un audio del diputado Osorio conversando con Óscar Sanabria revela que pagaron $10,000 a la policía y lograron su libertad. El diputado puso $8,000 y el resto lo puso su gavilla. El esquema habría utilizado hasta la cooperativa San Cristóbal, donde Osorio era amo y señor, para realizar el lavado de dinero. Valiéndose de su preponderancia en la institución, el diputado sumó a varios narcos como socios, en medio de quienes todos los meses apostaban por el ahorro y la solidaridad. Osorio terminaría renunciando a la Cámara de Diputados luego de que se filtraran los audios. Eso sí, no sin antes dejar una mentira más, que renunciaba por estrés, no por problemas judiciales. No, renuncio personalmente. Estrés que genera todo esto es justamente lo que me hace tomar esta determinación. No es fácil porque yo acá gasté mucho, gasté mucha suela, gasté muchos zapatos, gasté mucha energía, gasté mucho tiempo y gasté una serie de cosas para estar dejando así nomás. Osorio formaba parte en los últimos tiempos del movimiento oficialista Colorado Añeteté, situación que es aprovechada por el cartismo para fustigar al conglomerado oficialista. La realidad es que el legislador militó por Honor Colorado durante varios años. En los comicios de 2018, Osorio llegó a ser elegido primer diputado suplente por el movimiento Honor Colorado. Es más, varias fotos lo muestran estrechamente ligado al cartismo. Imágenes de Osorio abrazado a Santiago Peña, al propio Cartes o a la exdiputada Cintia Tarragó, presa en los Estados Unidos por narcotráfico, fueron filtradas para recordar su pasado. Y Osorio, como barco que se acomoda a las olas, migró a Colorado Añeteté en junio de 2018. Allí encontró la suerte, porque el presidente electo Mario Abdo Benítez designaba días después a Dani Durán, diputado titular, como ministro de la Vivienda y el Hábitat, por lo que renunció, permitiendo así que Osorio se cuele como legislador titular en la Cámara Baja. Lo cierto es que una vez más un legislador aparece ligado a un esquema de narcotráfico. Una vez más, la realidad de la narcopolítica marca fuerte presencia en Paraguay y golpea. Y todavía quedan por aclarar los llamativos movimientos del diputado cartista Erico Galeano, cuyo nombre también saltó en los últimos procedimientos. O recordar aquella lista que en 2014 se reveló en pleno Senado de nombres ligados al crimen organizado. La narcopolítica goza de buena salud, aunque hoy al menos uno de ellos está fuera.
Seguimos en esta edición de Caracú. Veíamos recién lo que pasó en la última semana, Ricky, el escándalo del diputado Osorio vinculado al tema del narcotráfico. El narcodiputado Juan Carlos Osorio, que está con estos vínculos, de hecho más recientes, dentro del operativo a ultranza Paraguay, que de hecho tiene mucho recorrido todavía por trazarse y por hacerse. Decíamos en los programas anteriores, 100 allanamientos que fueron la línea de base, la línea trazada como parte del objetivo de este operativo. En este caso, un diputado vigente que incluso se lo escucha negociando parte de un cargamento, recibiendo a ciudadanos bolivianos dentro de todo este esquema de compra y venta de droga, del negocio propio del narcotráfico, que tuvo que dar un paso al costado. Él decía por estrés. Nosotros sabemos bien que es mucho más que estrés lo que le involucra al diputado Juan Carlos Osorio, cuando incluso también, y otro punto resaltante dentro del esquema y creo que también dentro de la investigación, es cómo manejaba hasta la cooperativa que él lideraba, siendo presidente de la cooperativa San Cristóbal, como para autofinanciarse. Si bien el dinero y los ahorros de los socios de alguna forma se ha vuelto también, se ha puesto en el debate sobre la seguridad o no, han tratado de dar seguridad que no había ningún tipo de involucramiento con dinero de los socios, pero utilizando la fachada de la cooperativa y utilizando las transacciones que él podía hacer desde la cooperativa, incluso una denuncia por extorsión que se dio en medio de todo esto con un documento firmado por una de las funcionarias de la cooperativa San Cristóbal, a la que le quisieron involucrar de un caso de estafa y extorsión por una pérdida de un faltante de 800 millones de guaraníes en un esquema que era liderado y que era orquestado por el exdiputado ahora Juan Carlos Osorio. Y todavía queda mucho también con respecto a la figura del diputado cartista Erico Galeano Segovia, expresidente del Deportivo Capiatá, principal financista del club que hoy está en división intermedia y que todavía tiene mucho que explicar el diputado. Bastante cuestiones llamativas ahí con respecto a sus declaraciones juradas. Un señor que declara unos 43 mil millones anuales de ganancia y que en su declaración jurada no pone, por ejemplo, ser poseedor de ninguna cuenta bancaria, entre otras tantas cuestiones. Antes de ir a la pausa, quiero aprovechar este espacio brevesísimo antes de irnos a la pausa, porque hay otra diputada que ya habrán visto en el material cuando hicimos el recuento de lo que decía Celeste Amarilla, a la que le molestó muchísimo que su nombre saltara nuevamente, y es la diputada Cristina Villalba. Diputada, usted debería lavarse seriamente la boca antes de hablar de nuestro fallecido compañero Pablo Medina, porque usted lo trató a él como una persona de mucha credibilidad cuando falleció, fue hasta el velorio de nuestro compañero cuando fue asesinado, y ahora que no puede defender su memoria, él lo trata de ser parte de un esquema de narcoperiodismo. Pablo, que la señaló a usted como parte de un esquema de protección a narcotraficantes, usted que llamó al entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por pedido de Vilmar Neneco Acosta, el condenado asesino Pablo Medina. Así que sería interesante que la diputada aclare primero sus vínculos con el crimen organizado, o sus supuestos vínculos, antes de estar vulnerando la memoria de una persona fallecida. Pero nosotros vamos a la pausa y a la vuelta, Ricky, tenemos un material especial que preparamos con el equipo periodístico y audiovisual sobre las obras que no necesariamente son sinónimos de progreso. Y es justamente lo que queremos abordar en la siguiente parte del programa: obras de papel, obras hasta ficticias, obras fantasmas, obras innecesarias. ¿Cuál es la prioridad que se le está dando a las obras? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la inversión que le da a las obras? Que en muchos casos, para no ser realmente injusto o generalizar en todos los casos, en muchos casos se tiene de lado aquella necesidad real de la ciudad, del país y de la ciudadanía cuando se invierten millones y millones de guaraníes en obras que finalmente no tienen ningún tipo de propósito para la sociedad. Antes de irnos a la pausa, no se olviden, Instagram, Facebook, Twitter, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros perfiles en redes sociales, y el programa entero lo encuentran siempre en nuestro canal en YouTube. Pueden poner Caracú en estas plataformas, en Instagram y en Twitter estamos como Caracú_TV, y pueden comunicarse también al WhatsApp de la producción al 0976-952-531. Vamos a una pausa, enseguida seguimos con más de Caracú, otra vez desde Spin de Black Mango.